Tengan todos y todas muy buenas tardes desde la Dirección Regional de Educación de Cartago. Le damos la más cordial bienvenida a este webinario que lleva por título Guía Técnica para la Prevención del Acoso Laboral o Moving en el lugar de trabajo. Esperamos que este webinario sea de mucho provecho para todos nosotros y nos ayude ante todo para mejorar la convivencia entre todo el personal de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Quisiéramos expresarle nuestro más sincero agradecimiento al equipo de apoyo que nos va a acompañar en esta tarde. Hablamos de la señora Marcela Gamboa Muñoz, asesora de capacitación, y del señor Johnny Ramírez Fuentes, asesor de educación cívica. Quisiera recordarles que a través de este enlace, ¿verdad? Pueden ustedes consignar su asistencia al presente webinario. El enlace ya está presente ahí en el chat de preguntas y respuestas de la reunión para que ustedes puedan dar clic sobre el mismo y completar el formulario con el cual ustedes van a consignar su asistencia. O si lo tienen a bien desde las pantallas en donde están observando este webinario, con el teléfono celular pueden a través de ese código QR pues también consignar su asistencia. Así que les instamos para que puedan realmente darnos a conocer que están participando del mismo a través de esta lista de asistencia. Y en este momento quisiéramos darle el pase al señor Víctor Hugo Orozco Delgado, quien nos va a dirigir unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ramón. Agradecer a los compañeros que me acompañan acá en la sala de formación de la Dirección Regional y agradecerle a todos nuestros equipos de trabajo de los centros educativos, directores y el personal que nos acompaña en esta actividad, que nosotros esperamos de ella dos momentos muy importantes. Primero, que sea una reflexión académica sobre lo que nos va a plantear Georgiana con toda la guía técnica que se va a desarrollar ahorita en estas 2 horas. Y tal vez la parte más importante para nosotros es que esto se convierta en buenas prácticas en los centros educativos, que el tema de sana convivencia entre colaboradores, independientemente del puesto que ocupen dentro de la estructura de trabajo del centro educativo, realmente les deja a ustedes no solo la reflexión, y nos deja a todos no solo la reflexión, sino cómo eso lo vamos a traducir en prácticas de buena convivencia en centros educativos. En la medida en que todos hagamos eso, pues tendríamos climas y culturas de trabajo en centros educativos mucho más saludables. Así que preparamos todos para disfrutar de esta jornada académica. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor, por esas palabras. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar con el desarrollo de este webinario de parte de mi persona, quien les habla Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa y miembro de la Comisión de Desarrollo Organizacional. Bien, entonces vamos a continuar. Y yo quisiera hablarles un poquito del acoso, de la psicología del acoso laboral. Para iniciar con esta parte, vamos a observar un video que se va a presentar a partir de este momento. Pongámosle bastante atención porque nos ofrece información interesante. Sí, Soy Raquel, de recepción. dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto?
Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG, así que casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las cosas de islas duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar. Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? Cualquiera de nosotros podría pensar que lo que nos representa el video que acabamos de observar es un caso de acoso laboral. Pues, si pensamos así, déjenme decirle que estamos equivocados, ¿verdad? Aquí, esta persona que en un principio está siendo entrevistada, que es una consultora, podría quejarse ante su jefatura, si fuera el caso, de alguna agresión laboral o de algún tipo de acoso sexual, puesto que el acoso sexual basta una sola vez para poder hacer una denuncia en ese sentido. Entonces, lo que esta persona está recibiendo en ese momento es alguna agresión laboral o acoso sexual, si queremos llamarlo de alguna manera. Pero ¿quién es la persona que según el video está recibiendo realmente acoso laboral? ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a disolver en este momento. La persona que está recibiendo acoso laboral es la secretaria, que no se ve en el video, pero es Raquel. Ustedes ven cómo él la invita a salir, incluso le dice una palabra fea o se refiere a ella con una palabra fea, ¿verdad? Y probablemente esto ha venido sucediéndose en el tiempo. Entonces, según el video, podríamos catalogar que la que recibe el acoso laboral es Raquel, el personaje que no se ve, sí, y vamos a ver por qué, partiendo de la definición precisamente de acoso laboral, que es, bueno, antes de la definición, unos datos estadísticos, ¿verdad? Estos datos estadísticos nos hacen referencia a que el 61% de los acosadores son jefes y el 33% de los perpetradores son compañeros del mismo rango. Esto que nos va a dar a entender que el acoso laboral se puede recibir de parte de una jefatura o perfectamente también se puede recibir de un compañero de trabajo. Por lo tanto, el acoso laboral puede ser en un sentido de hacia arriba hacia abajo, vertical, ¿verdad? O de abajo hacia arriba, también vertical. O hablando de compañeros de trabajo, el acoso va a ser de tipo horizontal, para que lo tengamos en cuenta. Esos son algunos datos estadísticos que nos hablan de la frecuencia con la que se suele darse esto. Y este dato, ¿verdad? Esta investigación realizada en Costa Rica por parte de la Universidad Nacional vuelve a repetir el dato, ¿verdad? De que las jefaturas podían participar o practicar el acoso laboral en un 40%
y los mismos compañeros de trabajo un 15%. Entonces, podríamos darnos cuenta que se repite la información de parte de una jefatura hacia algún colaborador o parte de los colaboradores entre sí, para que lo tengamos presente. Esto es como una referencia a algunos datos estadísticos. Ahora sí vamos a observar un poquito lo que es la definición del acoso laboral. Entonces, ahí se nos habla, ¿verdad?, de que el acoso laboral es un proceso, es algo que inicia y se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando una persona decide denunciar una situación de acoso laboral, es porque esta ya se ha venido dando en repetidas ocasiones y hace referencia a un tipo de agresión psicológica, actos violentos, ¿verdad? Y aquí lo que hay que tomar en cuenta es que se hace de forma que se da, vamos a decirlo, repetida, de forma reiterada, para que lo tengamos presente de forma reiterada y constante. Se hace desde una posición de poder, ¿verdad? En este caso, podríamos hablar de una situación jerárquica dentro de la organización. ¿Y qué va a herir? Pues precisamente la autoestima de la persona, cómo ella se siente consigo misma, y por supuesto es un atentado contra su dignidad como persona, como ser humano, para que lo tengamos en cuenta. Cuando estamos hablando de acoso laboral, es importante insistir de que es un proceso y que se da mucho o repetidamente en el tiempo para que lo tengamos presente. Bien, entonces, un acto de acoso laboral va a ser toda aquella conducta con un potencial lesivo, es decir, que va a dañar a la persona, que atentan contra su dignidad, contra su integridad, contra su salud física y mental y social. Es decir, que va a afectar, entre otras cosas, la manera que esta persona tiene de relacionarse con otros en el ambiente laboral, para tomarlo en cuenta. Esta doctora, ¿verdad?, nos habla de esos requisitos para hablar precisamente de acoso laboral. Tiene que haber esa intencionalidad, ese deseo de dañar a la otra persona, de hacerla sentir mal o de generar algún tipo de incomodidad en la persona. Es una conducta que se repite, ¿verdad? La agresión tiene que repetirse, que es longeva, es decir, que se ha dado a lo largo del tiempo, y se habla incluso de una asimetría en el poder, una persona que tiene más poder y otra que tiene menos poder. Pero si estamos hablando de compañeros de trabajo que están en igualdad de poder, pues esta también se puede dar. Esta conducta se reitera, ¿verdad? Insiste esta autora, repetida y constante. Por eso es que muchas veces cuando en el Ministerio de Educación Pública se denuncian, es que mi jefatura o mi compañero me está acosando desde un punto de vista laboral. Sí, está bien, pero ¿cuántas veces se ha repetido eso? No, es que ha sido una sola vez. Ah, vea, esto no es entonces un caso de acoso laboral, es otro, ¿verdad? Hay que tipificarlo de otra manera. Entonces, esto fundamental que lo tengamos en cuenta. Son parte de los requisitos que nos señalan los distintos expertos. Se habla del perfil del acosador, una persona con baja autoestima, que tiene una incapacidad de escucha o de diálogo, es decir, no acepta o no está abierta a la comunicación, no es capaz de reconocer al otro, la valía del otro, los aportes del otro, las cualificaciones de la otra persona. Por lo tanto, es capaz de descalificarla. En idioma costarricense vamos a decir, busca cómo serrucharle el piso a aquella persona. A veces se da en los ambientes de trabajo, hay envidia hacia un colaborador o colaboradora por ciertas características, y muchas veces este tipo de acciones se da en secreto, es decir, no hay testigos que evidencien ese tipo de maltrato que se le está dando hacia la persona que está siendo acosada laboralmente. El perfil de la persona acosada, muchas veces, ¿verdad? Se dice que es una persona sobresaliente, que brilla con luz propia, que tiene ciertas características, que es alguien que tiene creatividad,
¿Cuántas veces le hemos repetido, dicho a un compañero, vea compañero, aquí calladito más bonito, ¿verdad? O tampoco se vaya a poner muy creativo, porque aquí las cosas son así, así que no se ponga creativo. Si ese tipo de conductas, de manifestaciones o incluso de agresiones se repiten en el tiempo, podríamos estar hablando de acoso laboral. Es una persona asertiva, expresa sus ideas, sus sentimientos, sus opiniones de una manera directa, pero con respeto. Muchas veces la gente no acepta que le digan las cosas como son. Es una persona peculiar en el sentido de que goza de ciertas características que le hacen sobresalir y en muchísimos casos, ¿verdad? Y tal vez es el más importante, son personas vulnerables. Son personas vulnerables que no tienen, no saben o no pueden o desconocen cómo actuar ante una situación de acoso laboral. Entonces son personas que por su vulnerabilidad, por algunas circunstancias socioambientales, no son capaces, digámoslo así, como de defenderse o defender sus derechos o dar a conocer su malestar ante las agresiones que está recibiendo de parte de la jefatura o de los compañeros. Y hay un tercer elemento del que muchas veces no se habla en esta relación o en esta situación de acoso laboral, como es el testigo mudo. Aquellas personas que ven las cosas, pero que no dicen nada. Son testigos, pero no hablan, no opinan o no dan a conocer. Y se lo hacen de alguna manera es como un espectáculo, ¿verdad? Grabando un video, tomando una fotografía de aquella situación, pero como les digo, como una especie de espectáculo, lo que sucede muchas veces en situaciones que vemos en nuestra sociedad. Podríamos hablar en el Ministerio de Educación Pública de un pleito entre estudiantes, ¿verdad? Y la gente lo que hace es alentar aquella agresión y tomar un video para subirlo a las redes sociales. Es decir, tenemos que cuidarnos unos a otros, dejar de ser testigos mudos ante estas situaciones de acoso laboral. Es importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, pensar en los distintos tipos de ataque que se dan hacia la persona. Pueden ser burlas, golpes, insultos, puede ser a las condiciones de trabajo, no se le ofrecen los insumos necesarios para llevar adelante la tarea, a las formas de comunicación, no se le permite relacionarse con otros miembros de la organización. El ataque puede ser el tipo físico, verbal o sexual. Y como les decía, pues también a las personas se les va aislando, se les limita su interacción con otros miembros, podríamos pensar, de la organización o de la comunidad. Las consecuencias que puede generar el acoso laboral: ansiedad, depresión, desesperanza. De esto no voy a salir, estoy atrapado, siento que voy por un túnel que cada día me lleva a una situación de más sufrimiento, de más dolor, de más sentimiento de malestar, hace que la persona se aísle, que vaya guardando rencor hacia lo interno. Y muchas veces todo esto está generando, además de la frustración, el sentirse mal por no poder llevar adelante la tarea o no poder realizarse en el trabajo. Finalmente la persona acosada laboralmente termina renunciando. Es tal el grado de malestar, es tal el grado de agresión, es tal el grado de sufrimiento que es preferible renunciar a ese empleo que continuar con ese tipo de vivencias. Y los que dependemos de un empleo, los que dependemos de un salario, podríamos saber que esto, las implicaciones que tiene para no solo uno como persona, sino también para la familia. Algunas recomendaciones ante este tipo de situaciones, ¿verdad? Esto, lo que yo pienso es que ante este proceso de maltrato continuado en el tiempo, sea de parte de una jefatura o sea de parte de algún compañero del trabajo, ¿qué se recomendaría? Bueno, primero pensar, que cada uno piense, ¿qué pienso yo de esta situación? ¿Qué opino? ¿Qué creo? Y viene la segunda pregunta, ¿cómo me siento con esto que estoy viviendo? ¿Me siento mal? ¿Me siento triste? ¿Me siento enojado? Pongámosle nombre a esas emociones. ¿Qué pienso? ¿Es algo injusto? ¿No merezco este tipo de trato? ¿Por qué me están
maltratando de esta forma? ¿Por qué me están limitando mi trabajo? ¿Por qué me aíslan del resto? ¿Y esto cómo me hace sentir? Bueno, ir definiendo esas emociones. Valore posibles escenarios. Es decir, si yo hablo, si yo manifiesto, si yo comunico, si yo soy asertivo, ¿cuáles van a ser esos posibles escenarios? ¿Cómo podrían actuar las distintas personas que están involucradas en esta situación? ¿Cómo es posible que vayan a reaccionar? ¿Me harán caso? ¿Cambiarán de actitud? ¿O por el contrario? Podría ser que al yo expresarme vayan a arreciar más este tipo de conductas de agresión hacia mi persona. Importante, recopile evidencias o de testimonios. Hace un rato hablamos de testigos mudos. Bueno, identifique algún tipo de testigo que no vaya a ser mudo, que le vaya a acompañar, que le vaya a ayudar, digámoslo así, dando su testimonio, describiendo las situaciones que se han dado en estos casos o en estos procesos que pueden ser considerados de acoso laboral. Es muy importante comunicar asertivamente, compañero, compañera, no me gusta, no me parece, no me hace sentir bien estas situaciones que estamos viviendo, preferiría que haya un cambio de actitud y si la persona cambia, perfecto, pero si no, ahora sí, vamos a denunciar ante las instancias respectivas esta problemática que se está viviendo. Esto es para que lo tengamos en cuenta desde algunos aportes de la psicología, elementos a tomar en cuenta en relación con el acoso laboral o moving en el lugar de trabajo, para que meditemos cómo esto realmente puede ser causa de muchísimo malestar, de perjudicar nuestra salud física, emocional, mental y nuestras interacciones con los demás miembros de la organización. Y a continuación vamos a escuchar los aportes que tiene para nosotros la licenciada Georgiana Esquivel Calvo. Ella es asesora legal de la Dirección Regional de Educación de Cartago y también es parte de la Comisión de Desarrollo Organizacional. Le damos la bienvenida a doña Georgiana y quedamos con ella en lo que sigue de este webinario. Bueno, buenas tardes a todos los participantes de este webinario, tanto directores como personal docente y administrativo de los diferentes centros educativos de nuestra dirección regional. Realmente es un gusto para mí presentar una guía técnica en materia de acoso laboral. ¿Esto por qué? Porque a nivel país, nosotros no tenemos una norma reglamentaria, ni el Ministerio de Educación, ni ninguna otra instancia que hable, que esté normada debidamente el tema del acoso laboral o moving en el lugar de trabajo. Es decir, no hay una norma sustantiva como la tenemos en materia de acoso laboral, ¿verdad? Que tenemos la ley de hostigamiento laboral con su respectivo reglamento, aunado a eso otra ley como la ley 9.1999, y esta guía viene a fortalecer situaciones que se dan en los centros educativos. No podemos señalar que en todos nuestros centros educativos hay una sana convivencia. Eso sería lo ideal, pero de camino vamos a encontrar situaciones que en muchos momentos no necesariamente puede ser un acoso laboral, sino un conflicto laboral o una agresión laboral lo que se esté dando, ¿verdad? Pero a lo largo de tantos años aquí en la Dirección Regional, creo que por año uno escuchará varios colaboradores señalando de que son víctimas de acoso laboral. Vamos a ver qué se entiende por acoso laboral en nuestro país, cuáles son los elementos que se tienen que valorar desde un punto de vista inclusive legal, ¿verdad? Para ver si se está ante esa figura con una única intención que nace la guía, que es que, bueno, reconocer el derecho de toda persona de contar con un trabajo digno, respetuoso, libre de conductas y comportamientos hostiles y garantizar la salud y el bienestar físico, mental y social en el trabajo. Pero antes de iniciar formalmente, sí es preciso aquí hacer alusión a dos artículos de la Ley General de Administración Pública. Uno, que es el 102 y el otro el 107. El 102 de la Ley General le faculta
a toda aquella persona que tenga un rango de jefatura a varias cosas. Una, que es poder girar órdenes, verbales o escritas. Segundo, vigilar que se cumplan esas órdenes. Tercero, disciplinar si no se cumplen esas órdenes. E inclusive un cuarto punto, garantizar la armonía en los lugares de trabajo. Cuando se dan órdenes, obviamente que tienen que estar arraigadas al principio de legalidad, ¿verdad? No son inventos institucionales o regionales, sino son situaciones que están definitivamente afianzadas en una circular, en un reglamento, en una ley o por una instancia superior. Fundamental. Y el 107, que es para los que no tenemos un rango de jefatura, es decir, el deber de obediencia, de acatar lo que se disponga. Entonces, vamos a encontrar en centros educativos culturas institucionales, climas y culturas institucionales que pueden ser modelos muy positivos, pero también pues, tenemos que señalar que a lo largo de tantos años hemos encontrado culturas y climas organizacionales, institucionales que no son el mejor ejemplo, ¿verdad? Entonces, donde asumen ciertas jefaturas, tienen que hacer los encuadres legales, hacer las referencias del bloque de legalidad que responde, por ejemplo, por citar algo, al cumplimiento de deberes, a la asistencia, convocatorias y demás. Entonces, es cuando tal vez ciertas personas tienden a señalar que hay acoso laboral en un centro educativo. También está la contraparte, ¿verdad? Sí, a lo largo de años se han enfrentado conflictos laborales y es donde cada persona tiene que reflexionar. Tiro puertas, grito, doy puñetazos en la mesa, minimizo a las personas, las insulto, las cargas laborales no soy equitativa. Entonces es donde cada persona tiene que reflexionar, tanto jefaturas como los diferentes colaboradores. La guía de prevención y atención del acoso laboral trae una serie de contenidos, obviamente que tiene que aclarar el significado de cada una de las situaciones, de cada uno de los términos, para mejor entender y comprender todos los elementos del acoso laboral. Más adelante vamos a ver qué es acoso laboral desde la guía. Los actos de acoso laboral son las conductas lesivas que atentan contra la dignidad, la integridad, la salud física, emocional y social de cualquier colaborador. Están los casos de acoso sexual, que lamentablemente pues sí se atienden bastantes al año en nuestra dirección regional. Según estadísticas, hablo de las estadísticas administrativas, se han llegado a computar hasta 130 situaciones que tienen que ver de una u otra manera con un contenido sexual. En materia de acoso sexual, que obviamente es diferente a lo que es laboral, ¿verdad? Porque el acoso laboral es una conducta lesiva que se da en el tiempo. El acoso sexual puede ser una sola conducta que se le achaca a una persona. El conflicto laboral, que es lo que más atendemos a nivel de dirección regional, son las situaciones, las divergencias, discrepancias entre colaboradores, jefatura y colaboradores y demás miembros de la comunidad educativa. La violencia en el trabajo, que ya es cuando trasciende, ¿verdad? Cuando se altera la parte física, emocional de una persona. También, y aquí los invito a prestar atención cuando hablamos de tipos de poder. Los tipos de poder en materia de acoso laboral. Está el jerárquico, yo soy el jefe, yo soy la jefa, yo doy la orden porque sí, o sea, de mala manera y demás. El poder de experiencia, como yo tengo la experiencia en mi puesto, acoso laboralmente a los demás compañeros. La parte social, soy la de más influencia, la que puedo manejar y dominar a la mayoría de compañeros con comentarios tanto positivos como negativos, pero ese es un poder social. El poder por antigüedad, porque en la dirección regional tengo tantos años, entonces yo considero que tengo ese mando
o en los centros educativos. Tengo 30 años de estar en el centro educativo, he visto pasar cualquier cantidad de directores o al contrario, soy directora aquí desde hace 20 años, entonces ese arraigo de poder que se da. El conocimiento para los que consideran que conocen más que otras personas y por eso pueden abusar de ese poder. Y las relaciones diferenciadas, que son las relaciones asimétricas con personas trabajadoras que por sus condiciones sociales, económicas, culturales, físicas o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos y laborales. Ejemplo aquí, bueno, mujeres, personas con alguna discapacidad, minorías étnicas, religiosas, población LGTB, podrían ser los ejemplos que se dan. Continuando con las definiciones que trae la guía, viene denuncia, denuncia falsa, denuncia errónea y evidencia probatoria. Cuando hablamos de denuncia, es la declaración escrita que manifiesta los presuntos actos violentos a los que se es víctima y obviamente está respaldada con las evidencias. De camino se pueden dar denuncias falsas, eso lo hemos visto en muchos momentos, ¿verdad? Principalmente cuando nos hablan de que son víctimas de acoso laboral y realmente no es ni acoso laboral, fue una situación que se dio aislada y se llega a otras esferas. Entonces, la denuncia falsa es una declaración escrita que manifiesta presuntos actos violentos de acoso laboral, de conocimiento de que se falta la verdad. Pero también se puede dar la denuncia errónea. Yo considero que mi conflicto laboral era era acoso laboral o que mi acoso sexual era un acoso laboral. Esas obviamente que se pueden corregir y demás. Y la evidencia probatoria que tiene que demostrarse en la denuncia e inclusive en el proceso, ¿verdad? Es el documento, argumento o elemento que permite establecer de manera clara la relación de hechos que demuestran la verdad o falsedad. Entonces, aquí es donde viene. Si yo acuso de que soy víctima de acoso laboral a mi jefatura, es porque una causal un elemento de una acción de ese acoso laboral corresponde a que recibo mensajes y órdenes fuera de mi horario laboral. Bueno, ¿cuáles serían las evidencias? Por ejemplo, el WhatsApp, los correos formales inclusive un correo Hotmail, Gmail, ¿verdad? Donde yo reciba esas órdenes y demás. También vamos a encontrar otra serie de definiciones como lo que es órgano director, que es en este caso la instancia que nombra la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación para hacer la investigación ante las denuncias de acoso laboral, los daños de riesgos psicosociales, que son los actos negativos hacia la salud física, mental y social de la persona trabajadora. La parte de discriminación, las conductas abusivas o ventajosas entre personas en razón del trabajo, edad, etnia, religión. El estrés laboral, que no se debe confundir, ¿verdad? Creo que el estrés laboral, todos los que trabajamos para el Ministerio de Educación o inclusive cualquier otro ministerio, vamos a tener picos de estrés laboral altísimos en ciertos momentos, ¿verdad? Si soy docente, cuando tengo que hacer los planeamientos en la semana de exámenes, la de entrega de promedios, informes de toda la cantidad que se piden ahora, obvio que eso va a generar un estrés laboral, pero no necesariamente es consecuencia de un acoso laboral. El riesgo psicosocial, resultado de la exposición de los factores de riesgo psicosocial de manera repetida, frecuente e intensa, cuyas consecuencias suelen ser muy importantes. El síndrome de estar quemado es un estrés laboral prolongado en el tiempo, es decir, un estrés crónico que no fue atendido como correspondía y con grandes consecuencias para la salud física, mental y social. Es la apatía, no solo el rechazo de ir al trabajo, sino esa apatía también en cualquier lugar de nuestra cotidianidad.
La parte preventiva son las acciones planificadas con el fin de evitar y disminuir las posibilidades de las personas trabajadoras. El lugar de trabajo es el lugar asignado, ya sea cubículo, oficina, salón de clase, un locker para colocar las cosas. Todo eso serán los lugares de trabajo asignados. Y la inseguridad contractual para las víctimas que padecen de acoso laboral es la preocupación por el futuro. ¿Qué va a pasar con mi futuro trabajo? Por eso se habla de esa inseguridad contractual. También tenemos el término persona, obviamente cuatro actores importantes en el acoso laboral, que es la persona denunciada, la denunciante, la empleadora y la trabajadora. La persona denunciada, la que supuestamente, ¿verdad?, comete la situación, el denunciante, la víctima, la empleadora, que en el caso nuestro sería el Ministerio de Educación, y la trabajadora, todos los que estamos en este momento en calidad de colaboradores del Ministerio de Educación. Bueno, señalábamos que el acoso laboral, hizo referencia hace un momento mi compañero Ramón, de que son conductas lesivas que se dan en el tiempo, para alterar la dinámica de una persona. Tienen una única intencionalidad, el acoso laboral, que es arruinar a esa persona, hacerla renunciar, hacerla jubilarse, a irse, a trasladarse, a realizar una permuta, si hablamos desde el punto de vista del Ministerio de Educación. Pero también vamos a ver qué no es acoso laboral para el Ministerio de Educación. ¿Qué no es acoso laboral? Bueno, los actos de violencia laboral puntuales aislados que se pueden dar en el centro educativo. Una discusión entre profesores, entre conserjes, entre agentes de seguridad, entre un director, un profesor, un conserje y el director, en la misma dirección regional, que se pueden dar situaciones. Bueno, actos de violencia laboral puntuales y aislados. Pasó la situación, se atendió, pueda que no trascienda, pueda que tenga una consecuencia administrativa y demás. La amenaza anónima o manifiesta, las conductas despóticas y lesivas dirigidas indiscriminadamente a diferentes trabajadores, falta de insumos o recursos propios de la institución, actos destinados a ejercer la potestad de dirección que legalmente corresponde a la jefatura sobre las personas trabajadoras a su cargo. Recuerden que al inicio les hablé del artículo 102 de la Ley General de Administración Pública, la facultad de la jefatura, obviamente, de trabajar y dar órdenes. Y eso no es acoso laboral. No es acoso laboral tampoco la falta de formulación de comunicados, dígase circulares, correos electrónicos u otros, encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral. La evaluación laboral periódica de la persona trabajadora, cumplir funciones extraordinarias para garantizar la continuidad del trabajo o solucionar problemas específicos siempre y cuando exista un mutuo acuerdo entre la persona empleadora y la persona trabajadora. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminada la relación laboral con causa justificada legalmente. Es decir, si vemos este último punto, con un ejemplo real de nosotros como Ministerio de Educación, sería ante un despido, ¿verdad? Puede darse un despido por faltas o omisiones a la Ley 9.999 y eso no significa que fue un acoso laboral de parte, por ejemplo, de la jefatura o de compañeros de trabajo. No es acoso laboral tampoco las políticas, directrices u órdenes dadas por la jefatura para el cumplimiento de las labores de las personas trabajadoras, así como la formulación de exigencias razonables para la elaboración de un trabajo o cumplimiento de funciones. Obviamente, ¿verdad? Vienen políticas, directrices u órdenes que creo que todas las semanas, ¿verdad? Tenemos que atender a diferentes situaciones, tal vez unos más que otros, va a depender del puesto, que llevan ciertas exigencias, ciertos compromisos y demás, no debe ser acoso laboral. La solicitud que realizan las jefaturas de acatar prohibiciones y deberes inherentes a la relación laboral.
Las diferencias o conflictos personales o laborales. Esta tampoco, ¿verdad? Sabemos que a nivel de centros educativos hay muchas situaciones que se pueden generar de índole personal, que pueden terminar perfectamente en un acoso laboral. Entonces es donde uno ve a lo largo de años, ¿verdad? Maestras que tenían en el mismo centro educativo a sus hijos, una situación ahí que no fue de aceptación para la maestra mamá, entonces ahí empiezan roces personales que trascienden luego en el ámbito laboral. Y podríamos citar muchísimos ejemplos. Denegar justificadamente ascensos, capacitaciones, revaloraciones de puesto, permisos, licencias, vacaciones, traslados o reubicaciones para los que no se cumplan con los requisitos de ley y que respondan a la necesidad de continuar del trabajo. El estrés laboral como respuesta fisiológica y de comportamiento de una persona que intenta adaptarse y ajustarse a todas las presiones y mandatos que recibimos, creo que en esto todos, ¿verdad? Como parte del Ministerio de Educación. E insisto, ¿verdad? El estrés laboral lo sufrimos en muchos momentos, tal vez inclusive esa apatía a trabajar y todo, pero no por eso es que somos víctimas de acoso laboral. Tal vez es la carga laboral o las situaciones de momento que se están atendiendo. El desgaste profesional entendido como un estado de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el ámbito laboral. Las críticas constructivas explícitas y justificadas. Hay una premisa básica y una facultad para toda jefatura o aquella persona que tenga que tomar decisiones. En ciertos momentos habrá que decir no a tal situación. En ciertos momentos habrá que señalar este trabajo está hecho así, pero puede hacerse de esta manera. O definitivamente habrá que corregir o buscar la superación de tal acto o justificación o motivación. ¿Qué hace la diferencia? El respeto con que se digan las cosas. La incorrecta organización del trabajo también es considerada acoso, no es considerada acoso laboral. La guía, bueno, lo que cité anteriormente era que no era acoso laboral para el Ministerio de Educación, eso está en la página oficial del Ministerio, en la Dirección de Recursos Humanos. Si nos venimos a la guía, que recapitulando, señalé que es una guía para ver el tema de acoso laboral o mobbing, puesto que no tenemos una norma que ampare esto, es únicamente un artículo, el 404 del Código de Trabajo, que habla de discriminación. Y como dejó un números apertos ahí, entonces se puede considerar el acoso laboral como una discriminación. La guía está compuesta de ocho grandes capítulos a los que vamos a hacer énfasis más a lo que es prevención, obviamente, las responsabilidades y las acciones para que cada quien reflexione de si hago esta conducta, es mejor evitarla porque pueda que a un compañero realmente no le guste. Entonces, vamos a ver que a la luz de la guía, que el acoso laboral es una de las manifestaciones más importantes de violencia en el trabajo que se da en el marco de una relación laboral en la que media una posición de poder. La agresión psicológica se da contra una o más personas trabajadoras en forma reiterada, constante y no aislada. ¿Por qué? Porque esa era la otra. Y esto me gusta de la guía, porque así como yo he recibido tantos años diferentes funcionarios señalando que son víctimas de acoso laboral, recibía directores o directoras señalando que eran víctimas de acoso laboral y a falta de una norma y de una interpretación, pues solo se sentía que el acoso laboral era de jefatura a colaborador. Ahora vamos a ver que ya es más amplio, ¿verdad? Ese abordaje que se da. Y la otra situación en materia de acoso laboral es considerar los 5 elementos que les voy a señalar. La intencionalidad,
que tiene como fin minar la autoestima y la dignidad del acosado. Si acosamos a alguien, no es por pura diversión, eso sería parte, pero hay que cumplir con estos elementos. Entonces, si yo considero que soy víctima de acoso, entonces tendría que reflexionar, ok, hay una intencionalidad, solo me están molestando o es que realmente me quieren atacar mi autoestima, mi dignidad, desvalorarme como persona. Hay repetición de las agresiones, es constante o es aislado. Todas las semanas recibo diferentes agresiones que más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El acoso se suscita durante un periodo prolongado. Si ustedes a mí me dicen que si son 3 meses, 4 meses, 2 años, yo no podría citar una fecha en específico, solo que es reiterado en el tiempo. También son elementos del acoso laboral la asimetría de poder, la agresión proviene de otro u otros quienes tienen la capacidad de causar daño. Y el fin último, la agresión tiene como finalidad que él o la trabajadora acosada abandonen su trabajo. Entonces, estos 5 elementos son los que se analizan como un todo. Ok, hay un fin último, destruir a la persona, una intencionalidad que es minar a la persona, hay asimetría de poder, es longeva las acciones que se dan, y el fin último es que la persona no esté más en un centro educativo, no esté más en una oficina, no sea parte de un departamento, etcétera, etcétera. También vamos a ver los 4 tipos de acoso que señala esta guía. Entonces, importante para la guía, los tipos de poder, porque en ciertos momentos también, lo que fueron todos los que yo mencioné anteriormente, ¿verdad? Poder por antigüedad, por conocimiento, por jerarquía, poder social. Esos tipos de poder, porque en materia de acoso laboral solo vemos el poder de jerarquía, solo es mi jefe, o acosa o no acosa. Tipos de acoso. Tenemos el acoso vertical ascendente, es el que se da de los colaboradores a la jefatura. El descendente es el que se da de la jefatura a los colaboradores. Realmente era casi que el único tipo de acoso que era considerado en nuestro país. El acoso horizontal, que es entre pares, entre los colaboradores de X centro educativo, entre solo profesores, o en la parte de conserjes contra uno, o la parte de seguridad del centro educativo, o todos contra una sola persona, y tenemos el mixto, que es la mezcla de los anteriores. Entonces aquí destacable es el acoso vertical ascendente. Las jefaturas también pueden sufrir un acoso laboral. Y el descendente, obviamente, que es con el que más nos hemos relacionado siempre, que es la jefatura hacia los colaboradores. El horizontal entre iguales. Y es destacable, ¿verdad? También que a nivel del Ministerio de Educación, por lo menos hablo por la Dirección Regional de Cartago, se han hecho traslados, obviamente, de denuncias en materia de acoso laboral antes de esta guía. ¿Por qué? Porque había una circular que está vigente, que obliga a las jefaturas en el término de 48 horas a hacer el traslado para las personas que consideran o denuncian que son víctimas de acoso laboral. Sin embargo, hasta la fecha nunca he visto a nadie sancionado por acoso laboral. Hablo por esta dirección regional. Frecuencia y duración. Como indicaba, ¿verdad? Los actos de acoso laboral serán aquellos que se produzcan de forma sistemática, repetitiva y con prolongación en el tiempo en contra de una persona trabajadora. No podemos señalar si son 3 meses, 6 meses. Hay mucha teoría, más que todo en la parte de psicología, que hablan de 6 meses. Desde el punto de vista legal, no podría indicarles, ¿verdad? Entonces aquí es la denuncia la que tiene que ser muy explícita, cumplir con las evidencias, demostrar los 5 elementos que yo les señalé. La prolongación, obviamente que si son 2 veces no es un acoso laboral.
y además de que el acoso laboral no solo va afectando a la persona, sino también la parte física de la persona. Entonces, son situaciones o elementos que se tienen que considerar a la hora de ver el acoso laboral. Actos constitutivos del acoso laboral. Hay que ver 3 tipos de ataques con diferentes acciones. Están los ataques a la persona acosada con medida organizativa con la intención de perjudicar a la persona trabajadora y ataques a las relaciones sociales y comunicación a la persona acosada y los ataques personales. Estos 3 son los 3 diferentes enfoques que obviamente se desglosan en diferentes acciones que perjudican a una persona, ¿verdad? Entonces vamos a ver, o ya sea uno solo o los 3 que se vayan intercambiando en las acciones en contra de una persona o un grupo de personas. Ataque a la persona acosada con medidas organizativas como la intención de perjudicar a la persona trabajadora. Realizar un cambio de espacio físico intencionado. Aquí quiero hacer la acotación, ¿verdad? Un director, nosotros tenemos centros educativos donde uno llega y va a encontrar a los directores con la secretaria o secretario casi que en el mismo espacio. En un momento que tal vez no lo hicieron porque habían otras prioridades para hacer una remodelación, no había presupuesto, pero cuando ya logran hacer un reacomodo o una reorganización de ese espacio físico, el hecho de sacar a una persona no significa que sea acoso laboral, ¿verdad? Entonces aquí es donde hay que estar viendo todos los posibles escenarios. No digo que no se dé, ¿verdad? Está la situación de que pueda que yo llegue, asuma un centro educativo y no tengo química con una persona, entonces ya empiezan ahí algunos elementos del acoso laboral y la mandó al otro lado del centro educativo. Y ahí por eso es tan casuístico, hay que analizarlo. Limitar el acceso a la información, herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo la labor. Propiciar acciones que induzcan al error en el desempeño de la tarea de la persona trabajadora. Por eso aquí mi recomendación es, si yo considero que soy víctima de acoso laboral o me están tratando de endosar que soy acosadora laboral, ¿qué diría la lógica? Bueno, mejor por correos en horas laborales, pues doy las indicaciones de algunas tareas, ¿verdad? Obviamente, porque desde el momento que nos dan el puesto, ya nosotros, desde que firmamos nuestro contrato laboral, sabemos qué es lo que vamos a hacer. Es en principio, ¿verdad? Entonces ya yo asumo, ya yo si soy docente, ya sé que tendré que atender un grupo o varios grupos, un horario, tengo que planear, hacer las evaluaciones, atender padres de familia, si soy profesor guía, hay que aplicar acciones correctivas, protocolos cualquiera, todos los posibles escenarios que se dan en el centro educativo. Asignación sistemática de tareas sin contenido, inútiles y diferentes al puesto, con el objetivo de perjudicar a la persona trabajadora. Distribución inequitativa de cargas, ya sea porque son altas, bajas o ninguna, con la intención de perjudicar a la persona trabajadora. Siempre en el mismo ataque, ¿verdad? Hacer constantes amenazas de despido, traslados o sanciones, realizar múltiples y reiteradas denuncias disciplinarias sin evidencia de error, ignorar, mofarse, descalificar ideas o propuestas en diferentes ámbitos vinculados a la persona trabajadora, reaccionar de manera reiterada, desproporcionada, o humillar a la persona trabajadora por cometer un error u omisión, y tomar acciones contra la persona trabajadora que realiza alguna denuncia o demanda por acoso laboral. Estos ataques, como señalamos, ¿verdad? Tanto mi compañero Ramón como mi persona, si yo considero que soy víctima de acoso, pues tengo que ir buscando las evidencias. No es solo manifestarlo, ¿verdad? Tengo que demostrarlo. Y me podrán decir, hay situaciones que son muy difíciles y el acoso laboral no es la excepción, ¿verdad? Porque lo que es la prueba testimonial, en muchos momentos están los testigos ausentes que no quieren ser parte del proceso,
no quieren involucrarse. Por lo general hay una razón, el temor a ser el siguiente, ¿verdad? Y entonces es lo difícil en ciertos momentos tal vez demostrar el acoso laboral, cuando la prueba testimonial es muchísimo más sencilla. Entre los ataques a las relaciones sociales y comunicación a cada persona acosada, que sería el segundo enfoque a considerar en el acoso laboral, están como acciones propiciar el aislamiento social, restringiendo el contacto y la participación, limitar la comunicación de la persona trabajadora para el desempeño de sus labores, invisibilizar o ignorar a la persona trabajadora, excluir de actividades propias de trabajo como reuniones, correos electrónicos e instrucciones, entre otros, excluir o no consultar sobre el interés de participar en actividades sociales durante la jornada laboral. Aquí quiero hacer énfasis en varias situaciones. Yo que ando visitando, ¿verdad?, algunos centros educativos atendiendo diferentes situaciones, uno sí ve en ciertos momentos, no sé, ¿verdad? No, obviamente que no lo puedo afirmar, pero sí ve a colaboradores que quieren invisibilizar. No puedo decir de jefaturas, pero también entre pares, ¿verdad? Personas que llegan y ni siquiera se les habla, que llegan a apoyar en algo y no. Se nota cierta invisibilidad ahí. Lo otro es con respecto a las actividades sociales durante la jornada laboral, no quiero que se malinterprete. Dos cosas. Están las actividades sociales privadas, que es, si mi horario es hasta las 3 de la tarde, que así es en la dirección regional, después de esa hora yo podré ir donde yo quiera, si quiero ir al cine, si quiero ir a tomar café, si quiero ir de compras, si quiero, no sé, inclusive ir a un restaurante, a las personas que les gusta ir a un bar, si consideran ir a un bar, si quieren hacerlo con 5 compañeros, con 10 compañeros, con todo el personal, es de cada quien. Si no se invita a una persona, eso es diferente, ¿verdad? Porque eso es personal. Lo mismo, si hay una fiesta, si hay un bautizo, una primera comunión, unos 15 años, unos 50 años, un matrimonio, no necesariamente la persona está obligada a invitar a todos los compañeros, puede invitar a los cercanos si es del caso, y eso no es acoso laboral. Ahora, si lo vemos dentro de la jornada laboral, doy como ejemplo los que trabajamos 8 horas, no es que tenemos permiso para hacer actividades sociales, ¿verdad? No se vaya ahí a interpretar de que se puede hacer una fiesta o suspender las clases para algo de una connotación social. La situación aquí es los tiempos de comida, los 10 minutos para el café en la mañana, los 40 minutos del almuerzo, esa parte social con la que hay que tener cuidado y de no maltratar, humillar a una persona, descalificarla. Obviamente que están siempre los grupos, los cercanos, pero aquí es donde priva algo. Y insisto, el respeto, ¿verdad? Todo lo que es en materia de acoso laboral, hay una palabra clave: respeto. Si yo no tengo afinidad, uno por lo general no tiene afinidad con todos los compañeros de trabajo, pues obviamente a todos los respeta y comparte con los que tiene afinidad. Ya si lo que se va a hacer es una situación, por ejemplo, el 14 de septiembre que se hace el acto, o el 15 y se va a hacer un desayuno compartido, pues ahí sería todo el personal, porque estaríamos haciendo una actividad dentro del horario. Igual si es una situación del comité de convivir, de sana convivencia, es para todos, ¿verdad? En esa parte sí hay que tener cuidado, pensar, y también la otra que me faltó en este punto es si se omite por error una persona. Están los errores, claro que sí. Nosotros hablamos de errores administrativos que obviamente son ocasionados por personas. Entonces yo tenía que enviar un correo a 100 y a la hora dejé a 10 por fuera, dejé a 1 por fuera, porque tal vez es el apellido diferente. Este correo siempre tengo problemas, pero de inmediato lo subsano.
y que no sea la regla siempre, ¿verdad? Siempre Georgiana por fuera y tiene que andar reclamando. No, si es que mi correo estaba mal, porque estaba mal escrito, porque di los datos mal o porque la persona que lo digitó no lo hizo bien, entonces asegurarnos, bueno, está bien, esta vez es comprensible, subsanarlo y tener cuidado para evitar esas situaciones. Con respecto a ataques personales, realizar, fomentar, difundir y usar expresiones de burla, comentarios denigrantes, rumores o calumnias en relación a la vida personal o laboral de la persona trabajadora. Golpear o dañar instrumentos, herramientas, equipos, mobiliario e infraestructura de trabajo asignada a la persona trabajadora. Que de estos tres elementos básicos de tipo de ataque en acoso laboral, en el personal es lo que nosotros más recibimos denuncias, ¿verdad? Lo que son los golpes, ridiculizar, burlarse de la persona y obviamente que están otros básicos como es minimizarla, invisibilizar las cargas laborales, ya sea porque le dan mucho o al contrario, no les dan absolutamente nada para trabajar. Siempre en ataques personales, enviar mensajes, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio hacia la persona trabajadora y su familia, claramente identificable de quién lo hace. Aquí hemos visto, ¿verdad? Por lo menos en apariencia, supuestamente, a uno le pueden enseñar un celular, una impresión de WhatsApp y demás, donde si hay situaciones muy ofensivas o injuriosas hacia personas, intimidatorias, amenazando principalmente que les van a quitar el recargo, que se van a garantizar de no escogerlos en una terna, que como es interino le van a quitar el nombramiento, que como es propietario le van a abrir un expediente disciplinario por situaciones y aunado a eso, inclusive fuera de horario, ¿verdad? Y sábados y domingos. Bueno, eso con respecto a ataques personales. Vamos a ver acciones preventivas que hay que trabajar a nivel institucional. Una es definitivamente la sana convivencia y el respeto, ¿verdad? Yo tengo derecho a hablar, tengo derecho a hablar en un ambiente de respeto, si es el momento oportuno, a ser escuchado. El orden, nosotros tenemos protocolos, hay protocolos para reuniones, para los consejos de profesores, o sea, es de cumplir y ese respeto tiene que verse y es la base para que no se rompan relaciones personales que trasciendan en lo laboral. Bueno, elaborar una normativa para la prevención y atención del acoso laboral en el lugar de trabajo. Nosotros no estamos facultados como regional a hacer lo que no corresponda. Ya esta guía es el primer banderazo formal en materia de acoso laboral para nosotros, entonces habrá que esperar las nuevas disposiciones. Lo que sí quiero aclarar aquí, el hecho de que no haya una normativa no significa que no se pueda hacer una denuncia de acoso laboral, ¿verdad? Eso siempre le hemos dado trámite a las denuncias de acoso laboral. Y el respaldo para hacerla y el respaldo de la Dirección de Recursos Humanos es obviamente de que está considerado como una figura de agresión, ¿verdad? De agresión laboral. Y no solo eso, una orden de la Defensoría de los Habitantes que tiene que dársele trámite, por eso los abogados que les corresponde analizan la admisibilidad del acoso laboral, hacen las investigaciones preliminares para ver si consideran que debe abrirse en procedimientos ordinarios contra los supuestos victimarios. Desarrollar, identificar y evaluar factores de riesgo laboral psicosociales. Bueno, eso es prevención y cada centro educativo dentro de su cultura y clima organizacional puede ver, ¿verdad? Cuántos grupos tenemos, los aislados, la cantidad de islitas, qué tan grandes son las islas, si son personas con un liderazgo positivo o negativo, y aquí tampoco que se interprete mal, ¿verdad?
Cuando digo positivo es que es personas que hacen su trabajo según los bloques de legalidad vigentes. Desarrollar medidas para eliminar o mitigar factores de riesgo laboral psicosociales en el trabajo, garantizar hasta donde se pueda toda la estabilidad emocional y física de la persona, porque todos los que estamos aquí hoy en esta tarde tenemos algo en común. Creo que si nos pidieran cómo quisiéramos el aula, el centro educativo, la oficina, los espacios, pediríamos lo más confortable y obviamente confortable y de acuerdo a salud ocupacional y demás, pero tenemos una realidad. Estamos limitados a espacios, a homenajes y demás, y con eso que tenemos, tal vez la computadora súper desactualizada, hay compañeros que no tienen computadoras. Bueno, con lo que hay tenemos que sacar adelante nuestros centros educativos, nuestra dirección regional, nuestros grupos, la parte de seguridad de un centro educativo, la parte de limpieza de un centro educativo, los comedores escolares, el trabajo de aula. Tal vez yo quisiera ventilación, pero no la tengo. Tal vez quisiera la mejor iluminación, pero no la tengo. Inclusive, tal vez quisiera hasta menos estudiantes, pero estoy entre el rango que tengo que tener. Bueno, con todas esas situaciones tenemos que trabajar, valorar, y es donde las jefaturas pues ven el equilibrio, la equidad, de no discriminar a nadie, de ir rotando, de ir valorando todo lo que es una cultura de un centro educativo, y desarrollar las medidas para eliminar o mitigar los factores de riesgo laboral psicosociales que ya lo había señalado, ¿verdad? Esos son las partes de las acciones preventivas que se pueden ir trabajando. Promover la cultura de prevención y erradicación del acoso laboral es importante, ¿verdad? Aquí es donde vienen murales. Nosotros revisamos siempre que en los centros educativos se trabaje tanto el acoso sexual como el acoso laboral, que por lo menos las personas conozcan, porque yo sé que hay limitantes, yo sé que no se pueden suspender clases y demás, pero que conozcan que existe la figura del acoso laboral, y si yo soy víctima, tengo derecho a denunciar. Y allá el victimario, ¿verdad? Porque también estamos hablando de situaciones para que valoren. Recuerden lo que le ocurre al muchacho del video. A pesar de que es una situación de acoso sexual, que él se lo está haciendo la persona menos indicada, ¿verdad? Porque es la que va a tomar las grandes decisiones de la empresa. Establecer procedimientos de manejo de conflictos laborales para prevenir conductas de violencia en el trabajo. Esto es importante, atender en tiempo y forma los conflictos laborales que se dan en el centro educativo. Hay unos que pueden darse perfectamente en una sana convivencia, de llegar, conversar, escuchar a las partes. Hay otros que sí tienen que trascender, lamentablemente, ¿verdad? En una vía disciplinaria a cargo de la jefatura inmediata o inclusive a otra esfera, dependiendo lo grave que sea la situación. Capacitar a las personas trabajadoras en la prevención y atención del acoso laboral, la discriminación y el manejo de conflictos y las prácticas laborales abusivas. Esta situación, bueno, yo siempre he dicho que, si bien es cierto, Cartago está entre las direcciones regionales que más abren causas por acoso sexual, es también porque año a año se hacen grandes campañas de que cero tolerancia al acoso sexual. Entonces ya esto va a depender de la víctima. Soy víctima, lo denuncio. Pues aquí también, ¿verdad? Las personas ven la situación, buscar capacitarse, buscar videos, noticias. Siempre habrá algo atinente en materia de acoso laboral que puede ser motivo de reflexión de 5 o 10 minutos para que el personal conozca tanto la figura, los alcances y los derechos que tiene si se es víctima de un acoso laboral. Bueno, vamos a ver ahora la responsabilidad de la persona empleadora y la responsabilidad
de todos nosotros como funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces, nos dice que la persona empleadora debe desarrollar e implementar la normativa preventiva de acoso laboral, incorporar la información del acoso laboral en los procesos de inducción de personal. Y aquí yo hago la acotación en este punto. Nosotros siempre hacemos una inducción, pero para directores que asumen por primera vez en nuestra dirección regional, y siempre ha sido un tema en la inducción, el acoso laboral y el acoso sexual. Con la nueva ley de empleo público le va a corresponder a las direcciones de recursos humanos hacer las inducciones. Ahorita estamos en un transitorio para ver cuáles serán las líneas a seguir. Entonces habrá que ver cuáles serán las indicaciones también en la inducción y en materia de acoso laboral. Definir un procedimiento para la atención de denuncias de acoso laboral. Quiero recordar que esta guía es para la parte privada y pública, ¿verdad? Ya lo habíamos visto al inicio. Sin embargo, nosotros nos protege la parte estatuaria, que tiene todo un procedimiento garante de los diferentes principios constitucionales en materia de debido proceso. Entonces, ¿qué es? La denuncia formal, y ya le corresponde a la Dirección de Recursos Humanos darle el respectivo trámite. Siempre en la responsabilidad de la persona empleadora, conformar el órgano director para atender las denuncias por acoso laboral. Aquí quiero explicarles, se recibe una denuncia, ya sea la jefatura, que por lo general, hasta la fecha, lo que yo he visto es tal vez denunciando a algún director o directora, entonces se le hacen traslado al supervisor, supervisora o al director regional o directamente en disciplinarios. Entonces, ¿cómo se procesa esa denuncia? De la Dirección de Recursos Humanos nombran un abogado como órgano director, que es el que va a atender toda una etapa preliminar o inclusive continuar con un procedimiento ordinario, que ya es el que busca una sanción a la persona, una sanción, un despido, por ejemplo, valora una reubicación y demás. Bueno, es ese órgano director para al final darle recomendaciones al órgano decisor. ¿Quién es el órgano decisor? Quien ostente el puesto de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Qué puede concluir? Bueno, archivar la causa, desestimar la causa, sancionar a la persona, despedir a la persona. Investigar cualquier denuncia de acoso laboral según los procedimientos internos establecidos, que este es el que les acaba de señalar, ¿verdad? Nosotros recibimos la denuncia, así tengamos la certeza que lo que están denunciando no es acoso laboral. Hubo un momento donde nosotros buscábamos sentarnos con la persona y hacerle ver que no era un acoso laboral, que tal vez era un conflicto laboral, que tal vez todas esas evidencias que tenían eran simplemente un incumplimiento de deberes porque se ha dado. Pero si la persona nos manifiesta por escrito, obviamente la denuncia es acoso laboral y cumple con los elementos básicos que a partir de este año la Dirección de Recursos Humanos pues dio a conocer a todos, ¿verdad? Por medio de los correos oficiales, hay que darle el trámite de inmediato. Nosotros lo hacemos máximo 48 horas porque así son las disposiciones. Siempre entre la responsabilidad de la persona empleadora, implementar acciones tendientes a proteger a la persona denunciante y testigos mientras se realiza el proceso de investigación. Aquí les añado, ¿verdad?, de que como dirección regional, las diferentes denuncias que se han trasladado a disciplinarios de una etapa preliminar, no he visto un avance, ¿verdad? Y las archivan hasta la fecha. ¿Por qué razones? No podría referirme al fondo porque realmente lo desconozco. Nosotros conocemos hasta la dirección regional. Ya el trasladarlo son otras las partes actoras y está fuera de nuestra esfera de competencia. Una vez concluida la investigación correspondiente y si se demuestra la existencia del acoso laboral, así como la afectación de la salud de la persona trabajadora, se debe referir a la aseguradora. Y aquí igual,
simultáneamente el INSS está abriendo, ¿verdad? Bueno, la persona obviamente que va, esto no es de oficio, eso es a petición, las causas para valorar si hay o no un acoso laboral, porque recordemos que el acoso laboral pues también afecta muchísimo la salud de la persona. Ya se vieron algunas de las situaciones que es donde viene no solo la apatía, sino la colitis, la gastritis, el insomnio, no sé, diarreas, otra serie de enfermedades o patologías que se pueden dar. Siempre en responsabilidades de la persona empleadora, una vez recibido el informe emitido por la comisión investigadora o órgano director, pues se debe tomar una decisión. Aquí recalco, nosotros nos debemos a la parte estatuaria, tenemos procedimientos, plazos y demás, que son obviamente los que se tienen que respetar porque tenemos una ley especial. Y vamos a ver las responsabilidades de todos nosotros como trabajadores. Y viene la clave de todo: actuar con respeto y sin violencia en las relaciones laborales. Y yo digo respeto a la persona, no tengo que pensar qué ideología política tiene, qué género, qué condición económica, qué tanto conoce, qué títulos tiene, cualquier situación discriminatoria, no, toda persona con respeto y sin violencia. Si tengo que hablar, si no tengo que hablar, si estoy en condiciones de que mejor no hablo porque voy a agredir a una persona, mejor digo en otro momento, no estoy obligado a hacerlo. ¿Por qué? Un claro ejemplo, cuando una jefatura les va a dar un documento, el que sea, ya sea una advertencia escrita, un llamado de atención, un oficio solicitándole algo, una evaluación del desempeño, una notificación de algo, no lo quieren firmar y ahí generan actos violentos de tirar papeles, de tirar borradores, lapiceros, tirar la puerta, insultar y lo demás. Entonces, el respeto y tolerancia y saber que si yo como funcionaria pública estoy recibiendo un documento hoy, no es que lo estoy aceptando, simplemente lo estoy recibiendo, que tengo un tiempo procesal para atender las situaciones. Acatar todas las normas que se propongan en el lugar de trabajo en relación con la prevención, denuncia y atención del acoso laboral. Denunciar el acoso laboral, ya le digo, bueno, cada persona sabrá si es víctima o no, si quiere denunciar o no. Lo ideal es la sana convivencia, ir con ganas a trabajar, que hay días que no serán tan buenos, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Pero lo importante es que siempre prive las ganas y dar gracias al trabajo que tenemos, pero las gracias no tolerando maltratos ni agresiones, ¿verdad? Las gracias al trabajo que yo desempeño de muy buena fe y con muy buenas intenciones. Colaborar con investigación de los presuntos casos de acoso laboral y participar en las actividades de información y capacitación de acoso laboral. Tenemos la figura de las denuncias falsas. Quien denuncia acoso laboral de forma falsa o abusiva, en donde sea evidente y manifiesta la mala fe, pues puede verse en el ámbito interno y a nivel judicial, lo que nosotros llamamos a lo tico, ¿verdad? Voy a contrademandar. Bueno, si la denuncia es falsa en materia de acoso laboral, ya permite que a nivel administrativo se atienda a esa mala fe, ¿verdad? Si alguna persona denuncia, entonces la mala fe, ¿cómo se demuestra? Bueno, porque hubo testimonios falsos, por ejemplo. También, con respecto a la protección de la persona denunciante, vamos a ver algunos ejemplos. Obviamente que algunos proceden para nosotros, otros no, porque lo que es la reubicación laboral, sí, tenemos esa figura, ¿verdad? Es una temporal que está avalada por el estatuto. La separación temporal con goce de salario, nosotros no la aplicamos, que es mandar a la casa a la persona disfrutando del salario, limitar la relación en solitario con la persona denunciada. Esto es sentido común. Si yo sé que las relaciones no están bien, uno tiene que evitar, ¿verdad? Evitar. Y si ya sé que me denunciaron,
Mejor evito estar en solitario con la persona. Trasladar preferiblemente todas las instrucciones por escrito, creo que de todas maneras ahora es así, ¿verdad? Tenemos un medio importantísimo que es el correo electrónico para hacer las situaciones, pero ahí es donde tampoco se puede generalizar, ¿verdad? Que es todo, porque una jefatura perfectamente está facultado para dar instrucciones verbales y se dan muchísimas al día, ¿verdad? Entonces yo no veo ese entrabamiento en la administración que no tendría razón de ser. Son las instrucciones por escrito las que trascienden. La persona denunciada procurará mantener distancia física con la persona denunciante. Y vea que dice procurará. La única manera ya sería porque esté por escrito, que es cuando la Dirección de Recursos Humanos dicta reubicaciones temporales, ¿verdad? Para que las personas, en este caso, el supuesto victimario sea ubicado en otro lugar. En materia de acoso laboral no lo he visto. En materia de acoso sexual, obviamente que sí, ¿verdad? Otras medidas protectoras debidamente justificadas que se determinen por la comisión, pero a nivel real del Ministerio de Educación, si procedería, sería una reubicación laboral. A nivel institucional, obviamente que es las instrucciones por escrito, evitar estar solos con la persona, y es lo que estaría al alcance de nosotros como Ministerio de Educación. Para ir terminando esta parte del acoso laboral, recordemos que es diferente agresión laboral a acoso laboral. La agresión laboral puede ser una situación que se dio hoy, aislada. Tuve una discusión con mi compañero, con mi jefatura, una discusión, una diferencia, una divergencia, y eso generó que yo tirara la puerta, que me tiraran la puerta, que me tiraran el celular, que yo tirara el celular, que las hojas encima, que me humillaran, que me insultaran. Eso, una agresión laboral que obviamente se trata también a nivel disciplinario, ya sea por medio de la jefatura inmediata, ¿verdad? A no ser que sea algo ya demasiado grave, que lleve golpes, algún arma o algo, que sería a nivel disciplinario. Esto hablando desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? Entonces, esa agresión laboral, que sí se reportan agresiones laborales, que sí hay gente que tiende a ser agresora, ¿verdad? Laboral, por las formas, por la forma en que se hablan a sus colaboradores, entre los mismos compañeros y demás. Y el acoso laboral, que tienen que darse los 5 elementos que mencionamos en una línea de tiempo. Ya vimos una serie de ataques, los 3 tipos de ataques que hay, con bastantes de las acciones que pueden generar en un posible acoso laboral. En materia disciplinaria, como señalaba, que es la parte, ¿verdad? Vimos como la parte teórica, la parte disciplinaria es competencia de la Dirección de Recursos Humanos, nombrando al órgano director. Obviamente que ya esto es una situación de índole confidencial entre las partes, ya no es de conocimiento del centro educativo, que le podrán solicitar al centro educativo, a los compañeros, bueno, en calidad de testigos, prueba documental, ratificar ciertas pruebas, certificar ciertos registros, ciertos controles internos. Entonces, agresión laboral, diferente a acoso laboral. La agresión laboral es una situación aislada que sufre la persona, que inclusive puede sufrirla, no sé, 2 veces al año, no sé, o una única vez, o en 10 años ha sufrido 2 agresiones laborales de la misma persona, pero no estaríamos dentro de la figura del acoso laboral. Y luego el acoso laboral diferente al acoso sexual, ¿verdad? El acoso sexual tiene una connotación únicamente, un interés de índole sexual, y puede ser una única vez o diferentes momentos que se den en una víctima. Aquí lo importante es que a la persona no le gusta.
definitivamente el acoso laboral no es bueno en un centro educativo, ¿verdad? No es bueno, tenemos que generar la sana convivencia, porque además de que somos ejemplos y formadores de niños y niñas, que ya de por sí vienen con muchas situaciones de sus hogares, no es conveniente tampoco que estén viendo situaciones, ¿verdad? Entonces es donde ya uno llega a centros educativos y hasta los estudiantes saben cómo se les dice a una parte de la institución, a la otra parte, a una parte del personal. Eso no es un buen ejemplo, no mejora las relaciones para nadie, ¿verdad? Sin importar en el bando en que se encuentre la persona, porque lo que genera es un estrés y pésimas relaciones interpersonales. Importante, porque nace la guía, nace a petición del gobierno, ¿verdad? Entonces es conocida en el Consejo de Gobierno el 12 de abril del 2023, refrendada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 17 de abril es el autor de esta guía. Esta guía no es del Ministerio de Educación, es del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sin embargo, el 20 de abril, el Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional de nuestro ministerio da el aval que debe socializarse, debe ser de conocimiento de todos para que se conozca la figura, para erradicar el acoso en cualquiera de sus manifestaciones en el centro educativo y que si hay víctimas, procedan si consideran las denuncias, y no obviamente colaborar, ayudarse, inclusive vean que habla de ayudarse entre compañeros para las posibles pruebas testimoniales. Y si hay jefaturas o diferentes compañeros que tienen conductas muy agresivas o cumplen con algunas de las acciones mencionadas en los diferentes ataques, pues yo les aconsejo reflexionen, cambien, busquen ayuda, porque a raíz de esta guía les puede generar muchísimos problemas. Así se los digo por la experiencia de cuando dimos a conocer las modificaciones de la ley de hostigamiento sexual hace ya muchísimos años, y recientemente la ley 9.999, ¿verdad? Entonces hay una nueva norma, eso va a abrir un auge, un aumento en denuncias de las personas que se consideran víctimas. Y nosotros, obviamente, que como dirección regional se tramitará todo lo que se tenga que hacer. Igual un rechazo a cualquier manifestación de acoso, del que sea, sexual y laboral. Agradecer la asistencia y la atención en esta charla. Muchísimas gracias, compañera Georgiana. Todo ha sido sumamente claro y creo que este webinario realmente nos aporta a todas las personas. Vamos a ver, antes de pasar a la sección de las preguntas o comentarios, quiero recordarle a los compañeros y a las compañeras de la dirección regional que se les colocó un enlace para que puedan consignar su asistencia, ¿verdad? En este momento tenemos 6 comentarios. Entonces, bueno, algunas preguntas y otros comentarios. Se los voy a leer uno por uno y Georgiana pues nos ayuda con la respuesta. La primera pregunta dice, ¿qué medidas cautelares se tienen cuando se hace una denuncia por acoso laboral? Ya que después de una denuncia la tensión aumenta en el trabajo. Bueno, como señalé recientemente, ¿verdad? En medidas cautelares, el ministerio lo que puede, está facultados para hacer reubicaciones, pero son disciplinarios los que la tienen que formalizar. Hasta la fecha, nunca he visto una medida cautelar por una denuncia de acoso laboral, ¿verdad? Eso no quiere decir que es que no se dé, hablo por Cartago, o que no se vaya a generar alguna medida cautelar, solo por acoso sexual. Muchísimas gracias.
tenemos un comentario donde nos consultan que si podemos compartir la presentación. Sí les comento a todos los y las compañeras que este webinario está siendo grabado y posteriormente se les va a pasar a todos los docentes por medio de los supervisores y los directores y directoras. Muy bien, vamos a ver otra pregunta. Dice así, un segundito. Si una persona se burla o hace calumnias o crea rumores, no siempre que figura repito, si una persona se burla o hace calumnias o crea rumores, esto figura para una denuncia. Bueno, ya les digo, tienen que considerar todos los elementos que yo señalé, porque pueda que sea una situación más de índole personal que laboral, ¿verdad? ¿Qué cosas serán? Porque tenemos también una figura en los centros educativos que no se puede obviar, que son los chismes, ¿verdad? Ahora, también si ya es atención o más bien ofensas contra el honor de la persona, e inclusive eso tiene otra connotación a nivel judicial. Pero le señalaba anteriormente, es parte de, no sé, habrá que ver siempre, cada cuánto, con qué intención, la intencionalidad del banderazo de salida. ¿Con qué intención hacen eso? Esas humillaciones o esas burlas. La intención es minar a la persona, destruir a la persona. Bueno, ya es el primer banderazo ante un acoso laboral. Todo el tiempo, cada cuánto, ¿qué tipo de poder tiene esa persona? De todos los poderes que mencioné, para valorar si es acoso, ¿verdad? Y con respecto a la guía, obviamente que se comparten del Ministerio de Trabajo, porque la intención de hoy es socializar y que sea de conocimiento qué es el acoso laboral, cuáles acciones y demás, y qué debo de hacer si soy víctima. Muchísimas gracias. Tengo acá una pregunta, dice así, ¿qué pasa si un director envía a disciplinarios varios casos y se le caen por mal debido proceso? ¿Es acaso acoso en este caso? Bueno, aquí es importante, los directores por obligación, es más, por obligación inherente a su puesto, tienen que hacer traslado de muchas de las denuncias que les llegue a su despacho. Por decir algo, ejemplos, activación de algunos protocolos, ley 9.999, que no tiene que hacer el director, llamar a las partes, revictimizar a las partes, porque si no más bien abre un expediente al director. Si yo llego y denuncio a X profesor ante un director, es porque la persona que denuncia lo está haciendo, digamos, bajo el principio de buena fe, no con falsos testimonios, porque eso es lo que percibe o considera la persona. Que sea real es otra cosa, ¿verdad? Pero lo hace. Entonces, ¿qué hace el director? Simplemente traslada. Que de camino no era, puede ser, ¿verdad? Ya les digo, en materia de acoso laboral yo nunca he visto un proceso. Acá tengo más un comentario. Dice así, yo considero que esas denuncias deben ser a un ente aparte, totalmente desligado del MEP, porque uno, ¿cómo va a confiar en las personas cuando son conocidas de las personas implicadas? Bueno, yo obviamente que trabajo por el Ministerio de Educación, defiendo las políticas del Ministerio de Educación y cuando digo defiendo es en el deber de obediencia, que creo que todos somos parte, ¿verdad? Y obviamente que esta guía es para atenderlo en la parte administrativa. Si usted, la persona que hace ese comentario, no confía en la vía administrativa, pues obviamente como toda persona en nuestro territorio, pues puede judicializar la situación. Yo hablo desde la parte administrativa y así es el derecho administrativo, ¿verdad? Cada instancia tiene la parte disciplinaria, cada ministerio, cada institución autónoma que es la que valora y ve, investiga, está facultada para hacerlo por las diferentes leyes. ¿Para qué? Para sancionar al final a un colaborador. Sancionar, despedir o archivar o desestimar la causa, porque señalo en materia de acoso laboral, por lo menos con situaciones de Cartago,
las causas siempre han sido archivadas. ¿El por qué? No puedo hacer referencia porque lo desconozco. Cuando el acoso, cuando el acoso se da entre compañeros, pero la persona ofendida no desea que la denuncia trascienda por temor a represalias del compañero, ¿cómo se procede? Me da la impresión de que esto es de parte del director. Ok, nosotros no podemos obligar absolutamente a nadie a que denuncie o no. Así como, ¿verdad? Si la persona, la víctima, quiere ser víctima siempre, va a depender de ella, pero nosotros lo único que velamos y denunciamos de oficio son para todos los menores de 18 años y que lo hacemos ante sospecha razonable. Estamos obligados por ley, pero si la persona es mayor de edad, si quiere ser víctima toda su vida, pues será víctima toda su vida, ¿verdad? Muy bien, dice, cuando algún superior conoce una situación de acoso laboral recibida por un funcionario, expresada o denunciada a este de manera verbal o de conocimiento de hecho, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se actúa en estos casos en la dirección regional? ¿Prescribe la posibilidad de denunciar? Bueno, para hablar de prescripción, pues tendríamos que ver cuándo ocurrieron los hechos, pero aquí hay una situación que es de debido proceso. Si yo soy víctima de acoso laboral y yo lo aplico en mi oficina, o sea, yo no sé cuántas al mes, cuántas situaciones llegan hacia donde don Víctor o mi persona de que son víctimas de acoso laboral. Nosotros ni siquiera, por lo menos el fondo, ni siquiera tenemos que escucharlo, ¿verdad? Tal vez nos hacen ahí un resumen muy ejecutivo, pero realmente ese procedimiento, si usted considera que es víctima y tiene los elementos, haga la denuncia como corresponde. Esto no es una cuestión verbal, ¿verdad? Esto no es una cuestión verbal. Si yo hice ya en mi primer acercamiento verbal, tal vez me imagino, ¿verdad? Que estoy suponiendo con una intención de una resolución de conflictos, bueno, y no lo tengo, pues está la parte, sigo o continúo, si sigo siendo víctima, ¿verdad? Porque cada situación hay que analizarla. Aquí lo importante es que si la persona manifiesta que es víctima de acoso laboral, tiene que hacer la denuncia por escrito. Recuerden que yo señalé al inicio que la denuncia es por escrito, fundamentada y con toda la evidencia probatoria. No es que yo llego y digo acoso, no, 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 ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Como tienen que hacerse los hechos muy claros, concretos y concisos. Entonces, la denuncia formal será esa, porque es muy fácil para la gente, y se lo digo aquí, que van donde un director, llegan a la dirección regional y luego dicen, yo soy víctima de acoso y todo el mundo sabía. No, no, no. El acoso laboral se hace con una denuncia por escrito. No la va a hacer don Víctor, no la va a hacer un director, no la va a hacer Georgiana Esquivel. Esto no es un protocolo para menores de 18 años, ¿verdad? Caso contrario, que ahí sí activamos absolutamente todo. Esto es, yo denuncio y asumo. Como cualquier persona tiene derecho a denunciar, y obviamente que yo creo que nadie va a andar perdiendo el tiempo haciendo denuncias falsas, ¿verdad? Pero puede darse en el camino. Acá hay una preguntita, dice, ¿a quién se puede acudir cuando se nos asignan tareas que competen a otro departamento? Bueno, cuando son tareas de otro departamento, que habrá que ver qué tipo de tareas de otro departamento serán, ¿verdad? Que eso ya es un tema. Lo primero que tiene que hacer la persona es manifestárselo a la jefatura inmediata. ¿Qué por qué? Bueno, y ahí ya lo hace por escrito, le hace llegar un correíto o busca una cita y le hace ver que esas funciones que hizo o que le mandan a hacer no están atenentes a su puesto. Y aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Se lo digo por experiencia porque yo también hace muchos años, por ejemplo, si es un docente, fui docente y todos en el Ministerio de Educación tenemos sus números abiertos en nuestras funciones, es decir, cualquier otra que considere la jefatura atinente al puesto. Entonces, hay que ver qué es la situación, por qué se da, lo agota ahí, y si no a la instancia superior, si no queda conforme, sería la instancia inmediata superior del director. Acá tengo un comentario de una compañera.
Dice que si en los colegios y escuelas se puede integrar alguna comisión para la prevención de acoso laboral. No podría señalar Liliana, la si ayuda se ahí. puede o no la comisión por una situación. ¿Por qué? Porque estamos esperando las políticas. Esta es la guía de acoso laboral, es el primer paso, un paso muy importante en nuestro sistema con una figura tan grave como es el acoso laboral, porque es ahorita es optativa, pero es una materia que se requiere vincular para todas las instancias públicas y privadas, ¿verdad? Entonces, comisiones yo no recomiendo porque luego más bien andamos viendo qué comisiones no deben de estar en los centros educativos, ¿verdad? Lo que sí tienen que estar es, bueno, si hay comité de sana convivencia, otros ahí, consejo de profesores, en las reuniones de personal, pues tomar unos minutos, ya sea para ver una noticia, para ver un video, para ver alguna directriz que salga de momento, para repasar la guía. Obviamente nosotros hacemos en hora y media, tal vez una exposición que podría ahondarse más, ¿verdad? Entonces eso es permitido, pero ya la comisión, yo ahí no voy a decir si sí o no, ¿verdad? Porque por escrito no lo tenemos y no quisiera generar cargas y tiempos y demás en los centros educativos. Tengo acá una consulta, es un poco extraña, pero se la hago a ver qué interpretación le damos. Dice, entonces es permitido acosar de vez en cuando, como cada cuánto. ¿Me la repite, Johnny, por favor? Sí, que si es permitido acosar de vez en cuando y cada cuánto. Así Si es dice. permitido acosar. Bueno, es la persona que pregunta eso está en un hilo fuerte que puede cambiarle la condición laboral, ¿verdad? Porque obviamente el acoso laboral no está permitido en ninguna de sus manifestaciones, ¿verdad? Tanto es así que la misma ley de resolución alterna de conflictos de nuestro país no permite sentarnos a llegar a acuerdos por violencia, por ejemplo. Pero para esa persona no se permite acosar ni una vez ni demás, porque si hablamos de acoso laboral, no es que yo lo haga una vez, porque ahí no estaría acosando, estaría agrediendo laboralmente, que esa fue la diferencia entre que hice agresión y acoso laboral. El acoso laboral se sanciona con todos los 5 elementos que yo mencioné. La agresión laboral se puede sancionar con una sola vez, por eso les digo, o sea, no es que si lo hago una vez o no, es como el acoso sexual, ¿verdad? Muchos y muchas acosadoras sexuales creen que tal vez una persona aguantó ahí un abrazo, un beso mal, un mensaje de texto pasado y como lo aguantó esa persona 3, 4, 5 veces, llegan y lo intentan con una persona única vez y eso les cuesta una reubicación y por mucho también un despido, ¿verdad? Ok, acá tengo una consulta y dice así. Si a don Víctor se le envía una carta firmada por más de 30 docentes de una institución para que la intervenga por situación institucional de acoso, ¿qué procede? Bueno, aquí voy a hacer aclaraciones, ¿verdad? Porque hay muchas cartas así que recibimos, no con 30, puede que sean más firmas o menos firmas, pero el acoso laboral es porque yo, Georgiana Esquivel, digo que mi jefatura me hizo esto, esto y esto. Entonces, y eso ha sido una situación, ¿verdad? De que en muchos centros educativos señalan firman 30 personas. De esas 30 personas narran 3 tal vez situaciones que le hicieron. No sé, que les quitaron la computadora, que les quitaron la clave, que les dijeron que no. Lo demás es que a fulanita que trabajó en tal año le hicieron tal cosa. No, reitero, ¿verdad? Si yo soy víctima, yo
hago mi denuncia. Perfectamente puede haber un grupo de víctimas. Son 15 víctimas, entonces 30 víctimas, 50 víctimas, 100 víctimas. Entonces los firmantes, número de cédula en calidad de tal, manifestamos en contra tales y tales y tales y tales cosas con las evidencias correspondientes, porque yo no puedo decir que a Georgiana le hicieron, que a Johnny le hicieron, si ni siquiera somos firmantes. O a Georgiana le hicieron tal cosa, le quitaron una computadora o le asignaron tareas o no le dieron tareas, firman 30, pero a la hora de que ya se les pide que tienen que darle el formato que corresponde, entonces ya se quitan los firmantes y eso no está a la esfera. Ese otro tipo de notas que recibimos, obviamente que se le da un tratamiento diferente. Dice acá, se habla de sana convivencia, por lo que pregunto, si un director puede dar permiso para realizar una actividad social fuera de la institución con el objetivo de acercar a los compañeros y promover una sana convivencia. Bueno, en este momento estamos en una política de cero suspensión de clases, ¿verdad? Entonces, si es en este momento, les diría, no se puede. No se puede, por eso señalé que sí hay limitaciones, ¿verdad? En trabajar los temas, porque no se pueden estar suspendiendo clases. Entonces, hay que aprovechar los pocos espacios que hay, por lo menos documentándolo con algunos temas de interés. Más adelante, no sé si habrá la posibilidad de alguna situación, pero en este momento, cero pérdida de clases, por ende, no se podría hacer ninguna actividad de sana convivencia. Dice acá, el acoso tiene que ser a la misma persona. Si se acosa a una única vez, a 5 o más personas. Le repito la pregunta. El acoso tiene que ser a una misma persona. O si se acosa a una única vez o a 5 personas o a más personas. Ok. El acosador o los acosadores, porque reitero aquí, puede ser perfectamente un grupo de personas acosando a otro grupo, un grupo de X cantidad de acosadores contra una persona o un solo acosador contra varias personas que esté acosando. Se tienen que cumplir los 5 elementos. Pueda que la persona sea un acosador en potencia, entonces esté acosando en un momento a una persona, en otro escenario a 2 o 3 personas. Serían causas diferentes, ¿verdad? Diferentes. Si yo hoy estoy agrediendo laboralmente a una persona, la próxima semana agredo a otra, estamos ante la figura de agresiones laborales, no acoso laboral. Y tengo una última pregunta, dice así. Cuando ya una denuncia por acoso laboral ha sido denegada en resolución administrativa por parte del MEP y la siguen ante el Ministerio de Trabajo, ¿qué tan válida es la resolución administrativa para el juez? Son 2 instancias totalmente independientes, entonces no podríamos señalar que va a ser vinculante una decisión. Se valora la parte administrativa que puede estimarse perfectamente, como les he señalado, pero a nivel de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede considerarse acoso laboral o a nivel o un ordinario laboral, y obviamente que el Ministerio de Educación pues respeta las situaciones, ¿verdad? Pero que quede claro que son instancias totalmente diferentes. Bien, ante todo quisiera darle las gracias a doña Georgiana por habernos permitido pues conocer desde un punto de vista más profundo, con más notoriedad, esta guía para la prevención y atención del acoso laboral o moving en el lugar de trabajo. A todas las personas que han participado de este webinario, quisiéramos darles las gracias por haber asistido a esta convocatoria, a conocer del tema, pero como lo decía doña Georgiana, ante todo, ojalá que podamos construir entre todos y todas
un mejor lugar para la convivencia en el ámbito del trabajo, que eso es lo que se busca. Y en el caso de que haya algún conflicto, pues ahí buscando las soluciones, y en el caso concreto del acoso laboral, pues saber cómo proceder ante el mismo. A todos ustedes, muchísimas gracias por su participación. Recuerden que a través del enlace que está ahí en el chat de preguntas y respuestas, pueden consignar su asistencia, así que por favor no se les olvide. A todos, una vez más, nuestro agradecimiento por atender este llamado para este webinario sobre el acoso laboral o mobbing. Muchas gracias y hasta pronto. Que Dios les acompañe.